Bendiciones para todos aquellos que miran el programa de la Iglesia de la Gracia Divina. Hay un versículo precioso en Efesios, el capítulo 1, verso 3. Ese es el versículo que estaremos estudiando en esta oportunidad. Y dice claramente el cielo a través de la inspiración de labios del apóstol San Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este pensamiento divino para fines de estudio lo vamos a dividir en varias frases. Número 1, bendito sea el Dios. Es decir, nosotros debemos bendecir a Dios. Y dice el versículo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Estas bendiciones están en el pasado. Los creyentes son los bendecidos. Y cuando dice Pablo con toda bendición, no estamos hablando del 60, no estamos hablando del 80, del 90, estamos hablando del 100% de las bendiciones celestiales. Obviamente son bendiciones de carácter espiritual. Y dice el versículo, en los lugares celestiales son de origen divino. Estas bendiciones, hermanos y amigos, vienen desde el tercer cielo. Y finalmente dice el versículo 3, en Cristo Jesús. Cristo es el canal de toda bendición. Cristo es el conducto en la forma en que Dios bendice a todos sus hijos en la iglesia cristiana. Bendición, bendito. La palabra eulogía significa dar honor y gloria al Padre Celestial. La palabra eulogía significa adorar, significa consagrar, significa exaltar, significa darle gracias a Dios, significa hablar bien de una persona. Bendito. Esa palabra bendito es una invitación a la adoración, es una invitación a la exaltación de Dios. ¿Saben que la primera bendición la encontramos en Génesis capítulo 1, el versículo 22, cuando Dios le da la orden y bendice a todos los peces, los monstruos marinos, las aves, dándoles la orden de multiplicarse? Y cuando encontramos que Dios se dirige al hombre, la corona de la creación, nos dice claramente Génesis el capítulo 1, el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, creceos y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves y en toda la tierra. Pero desgraciadamente, mis queridos hermanos y amigos, esta bendición duró poco tiempo, porque para el capítulo 3, el versículo 17, nosotros encontramos la maldición del pecado sobre la tierra. Satanás quiso opacar la bendición de Dios trayendo la muerte, la enfermedad y obviamente el pecado. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Cómo nosotros podemos bendecir a Dios? Criaturas, estos microbios sobre la tierra, cómo nosotros tenemos la facultad y el privilegio de bendecir al Señor. Nosotros lo podemos bendecir cuando lo alabamos. Nosotros lo bendecimos cuando lo adoramos. Nosotros lo bendecimos cuando tenemos contacto y comunicación con Él a través de la oración. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 103, versículos 1 al 4? Dice claramente el dulce cantor de Israel, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Primero, mis queridos hermanos, en lo espiritual, la alabanza por su perdón, la alabanza por su misericordia, la alabanza por la salvación, la alabanza por la adopción espiritual, la alabanza por la restauración, la alabanza por la regeneración. Esta es la bendición más grande que nosotros podemos recibir, mis queridos hermanos, la salvación. Y más adelante añade el patriarca David, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Cómo nosotros podemos bendecir al Señor? Pues simplemente, como dice Mateo 22:37, colocando a Dios en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón representa la parte emocional.
con toda tu alma. El alma representa la parte espiritual y con toda tu mente. La mente representa la parte intelectual. Oh, mis queridos hermanos, todo el ser humano, todo el ser, toda nuestra alma tiene que estar concentrada en colocar a Dios en primer lugar. Los judíos tenían la costumbre de repetir este versículo llamada la Shema y lo siguen repitiendo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor, como dice el versículo que hemos dicho, mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos bendecir al Señor en forma sencilla? Sirviendo al pueblo de Dios. Ustedes recuerdan lo que dice Mateo capítulo 25, el verso 40, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Cuando le servimos al prójimo, le servimos a Dios. Si le damos un vaso de agua a una persona sediente, se lo damos a Dios porque son criaturas, somos del Señor. Esa palabra, hermano, servir al Señor, servir al prójimo, es una palabra importante que forma parte del vocabulario del deber cristiano. El Nuevo Testamento menciona 52 veces esa expresión, unos a otros, sirviéndoos los unos a los otros, amando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Es decir, cuando le servimos al pueblo de Dios, entonces estamos bendiciendo el nombre de Dios. Recuerden, mis hermanos, que el amor es la renuncia al yo. El amor, el cristianismo es el olvido del yo, mis hermanos. Es un principio divino, bendecir a Dios. Saber adorar a Dios, saber exaltar a Dios. Ustedes recuerdan lo que dice San Juan capítulo 4, el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Saben? Tenemos que estar en el espíritu, andar en el espíritu, vivir continuamente en el espíritu para poder alabar a Dios que es espíritu. Recuerden que lo semejante se busca y se atrae entre sí. El espíritu busca el espíritu, la carne busca la carne. No pretendemos, hermanos, adorar al Señor en espíritu si toda la semana la pasamos en la carne, toda la semana la pasamos haciendo cosas incorrectas en contra de la palabra del Señor. ¿Saben? También debemos definir que hay dos clases de bendiciones. La bendición común o universal. Mateo capítulo 5, el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta bendición es material, la comida, el techo, el dinero, el carro, la cuenta bancaria, el status quo, todo lo que tengamos físicamente, el trabajo aún, son las cosas que Jesús nos dice en Mateo 6:32. Porque los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Y Jesús pone de relieve el principio espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero la bendición espiritual, después viene la bendición material de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Saben que de esta bendición material nos habla Pablo en 2 Corintios 4:18? Puedo recordar con cierta facilidad estos versículos cuando Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas, son espirituales. Oh, mis queridos amigos y hermanos, estas bendiciones materiales fueron prometidas a Israel en el Antiguo Testamento si obedecía los mandamientos, principios del Señor. Léalo en Deuteronomio capítulo 26 al 28. Oh, todas estas bendiciones te vendrán si tú obedeces para que te vaya, como dice más directamente el versículo. Estas bendiciones te vendrán
para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Saben que el Antiguo Testamento está marcado con la bendición material, pero cuando nosotros pasamos por la cruz del Calvario, el enfoque cambia, el enfoque es completamente espiritual. En el reino de Dios, en la iglesia cristiana, en el Nuevo Testamento, en la era neumatológica, en la era del Espíritu Santo, todo se espiritualiza. Eso es lo que dice claramente el versículo 3, pero Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa bendición espiritual, mis queridos hermanos, no son para los paganos, no son para los pecadores, no son para aquellos que andan en la carne, no son para aquellos que desconocen la palabra de Dios. Esta bendición espiritual es exclusiva solamente para los hijos del Señor. Esta bendición es para los redimidos, para aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Primero lo espiritual y después viene lo material. Dios no tiene en su palabra, hermanos, dos paquetes, un paquete material y un paquete espiritual. Dios tiene un solo paquete, pero porque cuando estamos en el reino de Dios, cuando tratamos de ser espirituales o cuando algunos cristianos son espirituales, lo material es irrelevante, cobra, hermanos, un segundo grado cuando estamos con el Señor y hemos colocado a Dios en primer lugar. Recuerden lo que dice Mateo 6:33 acerca de la bendición, mas todas estas cosas os vendrán por añadiduras. Oh, mis hermanos, debemos concientizar en el corazón y en la mente que la bendición más grande es que somos hijos de Dios, la bendición de que ya no somos esclavos, la bendición de que tenemos paz para con Dios, la bendición de que somos ciudadanos de la patria celestial, de la bendición de que somos una familia, la bendición que hemos pasado de muerte a vida, la bendición de que todas las promesas son nuestras por fe, la promesa, la bendición de que tenemos la promesa de vivir eternamente con el Señor, la bendición y la promesa de vivir una vida feliz. La bendición de que hemos sido perdonados, mis queridos hermanos y amigos. La bendición de que estamos en paz con Dios. La bendición de que podemos dormir tranquilamente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás dormir confiado. La bendición de disfrutar la familia que Dios nos ha dado. La bendición, perdone, lo digo con respeto, amor y cariño, de no tener deuda, de no tener drogas, la bendición de que con Dios somos la mayoría, la bendición de que somos herederos de la patria celestial. Pero permítanme decirles también que a veces no disfrutamos esas bendiciones que han sido dadas a través de Jesucristo. A veces, hermanos, oramos mal cuando oramos por la bendición que ya nos ha sido dada por el Señor. Por ejemplo, pedimos amor, pero el amor ya ha sido derramado en nosotros. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Dios nos selló con su Espíritu Santo, nos dio el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas virtudes teologales, esas virtudes divinas han sido depositadas en el corazón. Así que, hermanos, no pidamos más amor, practiquemos el que ya nos ha sido dado cuando nacimos en el reino del Señor, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Saben que a veces oramos en forma incongruente, a veces oramos por paz, pero ya la paz nos ha sido dada en el corazón cuando nosotros reconocemos y confesamos el nombre de Jesús. ¿Recuerdan lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 27? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando tenemos la paz del Señor, no estamos turbados. Cuando tenemos la paz del Señor, no nos da miedo, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. A veces, hermanos, estamos tristes y pedimos gozo y alegría.
pero el gozo ya nos fue dado de acuerdo a la palabra del Señor. Esta cosa os he hablado, dijo Jesús, nuestro buen Salvador, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. San Juan 15, el versículo 11. ¿Saben que una de las cartas paulinas más preciosas que hablan del gozo y de la felicidad espiritual es la epístola a los filipenses? Esa palabra gozo y sus sinónimos están en esta corta carta más de 19 veces. Recuerdan lo que dice Pablo en Filipenses: regocijaos en el Señor. Oh, nos regocijamos, no importan las circunstancias, nos regocijamos y tenemos gozo, no importan los problemas. Debemos mirar, hermanos, los problemas y dificultades a través de Cristo. Las circunstancias no opacan el gozo que debemos tener en el Señor. A veces, hermanos, oramos fervientemente por poder, pero ese poder ya no fue dado. Ustedes recuerdan la promesa del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros confesamos el nombre de Jesús y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento recibimos el poder. Por eso Pablo decía con elegancia y con inspiración: todo lo puedo en Cristo porque Él lo fortalece. Oh, tenemos el poder adentro de nuestro interior, dice la Biblia en San Juan: correrán aguas de vida. Va a correr el poder, poder para vencer, poder para triunfar, poder para seguir adelante, poder para soportar las penurias de este mundo. Oh, poder para enfrentarnos a los gigantes de este mundo. Ese poder solamente se encuentra en la comunión con Cristo Jesús. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Y dice Pablo en este versículo tan precioso, tan lindo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales, mis hermanos? Pues la Biblia nos dice claramente que esas bendiciones espirituales vienen desde el tercer cielo, vienen desde el mismo trono de Dios. Efesios 1:3 habla de los lugares celestiales. Efesios 2:6 habla de los lugares celestiales. Efesios 3:10 habla de los lugares celestiales. Efesios 6:12 habla de los lugares celestiales. Es decir, hermanos, que la bendición espiritual viene del reino espiritual, del reino de Dios. Son verticales, vienen desde el más allá. Son de carácter divino. Saben, mis queridos hermanos y amigos, que los cristianos somos gente bendecida. Esta bendición es permanente. Dios no nos la da hoy, nos la quita mañana. La bendición que Dios nos dio, toda bendición es para siempre. Es ayer, es hoy y es mañana también. Depende de usted que la pueda saborear y tener el sabor y el sentido de la bendición del Señor. Saben que el cristiano vive en dos mundos. Con los pies estamos aquí en la tierra, extranjeros, como peregrinos. Oh, hermanos, pero con nuestros pies estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Ustedes recuerdan ese hermoso versículo de Efesios capítulo 2? Este versículo es precioso porque habla de nuestra posición con el Señor Jesucristo en el reino del cielo, en el tercer cielo. Nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después de que el pecador ha sido perdonado, después de que el pecador reconoce públicamente a Jesús, inmediatamente Dios lo lleva al tercer cielo y lo sienta allí. Por eso claramente dice que somos ciudadanos, la palabra de Dios en Filipenses, somos ciudadanos de la patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, mis queridos hermanos. Qué privilegio, qué bendición tan grande que ya estamos reinando con Cristo en la Canaán celestial. Y saben una cosa, lo digo con todo cariño y con total seguridad de la palabra del Señor. Si usted fue redimido por la sangre de Jesús, si usted fue perdonado por la sangre de Jesús, si usted fue adoptado en la familia del Señor, si Dios le
dio a usted el don del Espíritu Santo y lo selló con el Espíritu Santo de la promesa, y Dios lo sentó arriba y está reinando con Cristo espiritualmente, mis hermanos, ni el diablo, ni Satanás, ni nadie, ninguna cosa creada nos podrá bajar de la presencia del Señor. Glorifique, mis queridos hermanos, el nombre precioso del Señor. Esa es salvación, ese es el Evangelio, esa es la bendición más grande, que estamos reinando espiritualmente en la Canaán celestial. Saben que el cristiano tiene dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, la que recibimos de Adán, que son nuestras inclinaciones hacia el mal, contra las cuales debemos luchar diariamente. Dijo Pablo en Romanos 7, 19, 21, el pecado que mora en mí. Y él decía más adelante en el versículo 21, hallo esta ley, que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, hermano, aunque estamos trabajando y aunque estamos en el camino de la santificación, el pecado mora en el ser humano. Por eso decía San Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero no importa que tengamos esa naturaleza pecaminosa dentro, en la carne, en la naturaleza pecaminosa que nos acosa y nos tienta constantemente. También tenemos otra naturaleza. Dios nos ha dado la nueva naturaleza de ser nuevas criaturas para su honra y su gloria. Ustedes recuerdan ese versículo, mis queridos hermanos, de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado después de que fuimos redimidos por la sangre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva naturaleza. Este es el nuevo hombre, mis hermanos. Este es el cristiano. Este es el creyente. Este es el santo. Este es el templo del Espíritu Santo. Esto es lo que hace que seamos nuevas criaturas cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas para siempre. Por eso Pablo decía, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Oh, mis hermanos, el cristiano tiene dos miradas. Con los ojos físicos mira lo temporal, mira lo transitorio, mira lo que va a dejar de existir, mira lo que será consumido por el fuego. Por eso, hermanos, el cristiano que está en el Espíritu no le presta atención a las cosas pasajeras, no le presta atención a las cosas temporales, porque su mirada está concentrada en las cosas eternas y espirituales. Recuerdan lo que dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Con un ojo miramos lo físico, pero con el otro ojo miramos lo espiritual. Yo no sé, mi querido hermano y amigo, dónde usted tiene su mirada puesta, si en las cosas de arriba, en las bendiciones que Dios nos ha dado, o en las cosas de la tierra que son temporales. Hermanos, el cristiano con el ojo espiritual mira las cosas espirituales, mira su ciudadanía celestial, pone sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su salvación. Siempre el cristiano debe estar mirando las cosas invisibles para poder apreciar lo divino y lo espiritual. ¿Cómo podemos mirar esto, mis hermanos? Sencillamente con la fe. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hermano, debemos enfocar nuestra mirada. La fe nos permite tener una mirada metafísica más allá de lo físico. Con la fe podemos traspasar el cielo, el primer cielo, el segundo cielo, y llegar al trono de Dios, como dice San Pablo, mirando las cosas que no se ven, nuestra herencia celestial. Qué linda es la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Y saben, dice la parte final del versículo de Efesios 1:3, en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Qué linda frase. Esta
frase significa nuestra posición en el Señor, pero también significa comunión. Esta frase en Cristo se encuentra en el Nuevo Testamento 164 veces y significa que Cristo es el canal de toda bendición que Dios nos ha dado. 164 veces que no podemos repetir por la brevedad del tiempo, pero unas cuantas son suficientes. En Cristo somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo para buenas obras, en las cuales Dios preparó para que andemos en Cristo Jesús. Mis hermanos, en Cristo seremos vivificados cuando Cristo venga y venga la final resurrección. En Cristo seremos resucitados. Hermanos, en Cristo estamos libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, en Cristo fuimos reconciliados con Dios de acuerdo a Efesios 2:13. En Cristo, dice Gálatas 3, somos hijos de Dios. En Cristo somos libres para su honra y su gloria. Esa es la palabra del Señor que habla en Cristo. En Cristo estamos sentados, dice, nos sentó con Él en Cristo Jesús en los lugares celestiales. En Cristo formamos un cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la novia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. En Cristo somos una familia, porque en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay nadie, dice la palabra. Hermano, en Cristo somos una sola familia, porque nos dice, recuerden ese versículo tan precioso que no tiene distinción de raza, de idiosincrasia, de costumbre. Si usted es blanco o es negro o es color canela, no importa. Ante Dios somos iguales para su honra y su gloria. En Cristo somos una sola familia, mis hermanos. Los orientales, los asiáticos, los norteamericanos, los latinos, todos somos una sola familia. Miren lo que dice claramente, hermanos, Gálatas, el capítulo 3, el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Glorificado sea el nombre del Señor. Una sola familia, bajo una misma idiosincrasia, lavados por la sangre del Cordero. En Cristo somos una sola familia. En Cristo tenemos fe, en Cristo tenemos gracia, en Cristo tenemos su amor, de acuerdo a 1 Timoteo 1:14. Hermanos, en Cristo somos la familia del Señor y tenemos la promesa de la vida. En Cristo Jesús fuimos justificados, fuimos santificados y fuimos glorificados para su honra y su gloria, mis hermanos. En Cristo Jesús somos salvos antes del conocimiento del tiempo. En Cristo tenemos un supremo llamamiento de acuerdo a Filipenses. En Cristo somos perfectos. Horizontalmente, hermano, somos imperfectos. La iglesia es un centro de rehabilitación, pero en Cristo, por su obediencia perfecta, somos perfectos. En Cristo tenemos gozo. En Cristo podemos orar y en Cristo le damos gracia al Señor. En Cristo tenemos esperanza eterna de la redención. En Cristo tenemos nuestra salvación. En Cristo los muertos se levantarán primero, dice San Pablo. Esta es la primera resurrección en Cristo Jesús. Saben que además la expresión en Él está muchas veces en la Biblia. En Él vivimos y nos movemos. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Según nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él tenemos redención. Y dice 1 San Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica como también Él es puro. Hermanos, el que permanece en Él no peca. En Cristo formamos un cuerpo. En Cristo somos una sola familia. En Cristo tenemos fe, gracia y amor, como lo repetimos. En Cristo tenemos la promesa de la vida eterna, mis hermanos. Mis queridos hermanos, en Cristo somos perfectos, somos santos, somos sin mancha delante de Dios, somos victoriosos, somos eternos, somos ciudadanos de la familia celestial, somos la niña de los
los ojos de Dios, somos su especial tesoro, somos el cuerpo de Cristo, somos redimidos, somos real sacerdocio, somos perdonados, glorificados, somos sus hijos por adopción, somos los trofeos del Señor, somos para la honra y la gloria de su nombre. Glorificado sea el nombre de Dios en Cristo. No es en María, mis hermanos, no es en ningún santo, no es en las misas cantadas, no es en ninguna indulgencia, solamente es en Cristo. No es en la filosofía, no es en la psicología, no es en la sociología, no es en la parapsicología, oh hermano, no es en la suerte, no es en la iglesia, no es en la dominación, no es en sus creencias, es solamente en Cristo Jesús. Con razón dijo Pablo, hermanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi querido hermano, alabe a Dios Padre, alabe a Dios Hijo y alabe a Dios Espíritu Santo por todas las bendiciones que nos dio desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, nos bendijo en el pasado, son nuestras, reclámelas, actívelas a través de su consagración, su santificación y caminar diariamente con el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, y repito el versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La paz del Señor sea con usted, es el deseo sincero de la Iglesia de la Gracia Divina. Amén.